Dios les bendiga. Aquí estamos una vez más para compartir la palabra de Dios y en este momento el tema es sé prudente y no te contagies. En medio de esta pandemia que está atravesando todo el mundo, podemos ver que el factor número uno de contagio es la imprudencia o la insensatez y la falta de preparación con lo necesario para enfrentar esta situación del coronavirus. Por ejemplo, en primer lugar, el gobierno no actuó rápidamente para cerrar las puertas al contagio del exterior. En segundo lugar, las dependencias de salud, los hospitales, no se prepararon con suministros de protección personal, por ejemplo, como las mascarillas para su personal médico, el equipo de respiración artificial, no hay suficientes en los hospitales. Y en tercer lugar, la población, que es donde nos encontramos nosotros. En un gran porcentaje de la población se piensa y se actúa que como si las personas fuesen intocables por el virus. Muchos traen la mascarilla aquí en la barbilla o en el cuello, en lugar de traerla en su boca y cubriendo su nariz. Así muchos se están contagiando y llevan ese contagio a su familia. Están contagiando a cientos de personas a su alrededor y piensan que no tiene nada de malo. No creo que me suceda a mí, no creo que yo esté contagiado, y hay muchas maneras de pensar y sin embargo el contagio se está yendo más allá de lo que se había pensado. No importa para el virus el sexo, el color, la raza, la edad, la clase alta, la clase media, pobre o rico, no importa para el virus. Si hay una laringe o una garganta, unos pulmones, donde hacer daño, ahí es donde va a entrar ese virus. No importa quién seas, si te cuidas prudentemente, tú puedes cuidar a tu familia, y si tú te descuidas, puedes contagiar también a tu familia. ¿Cuánto amas a tus niños? ¿Cuánto amas a tu familia? Actúa con prudencia si verdaderamente los amas. Dios, ¿qué dice Dios en su palabra? Dios demanda que seamos prudentes y nos muestra que la insensatez trae consecuencias a nuestra vida. Después, las personas se preguntan cuando actúan con insensatez, ¿por qué Dios permite que me pase esto a mí? ¿Por qué me está sucediendo a mí? Dios nos advierte, pero nosotros somos los que no creemos lo que Dios nos está diciendo en su palabra. Por ejemplo, vamos a Mateo capítulo 25. Veamos ahí que Dios habla de la prudencia y de la insensatez. Y vamos a leer ahí en Mateo 25, versículo 1 en adelante, el resultado de una y el resultado de la otra. Resultado de la prudencia y de la imprudencia o insensatez. Dice en el versículo 1, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle.
Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Aquí el mismo Señor Jesucristo, quien está hablando, está diciendo esta parábola, nos muestra que hay dos tipos de personas: prudentes e insensatos. En el versículo 2 dice que son 5 de ellas prudentes y las otras 5 son insensatas. Las prudentes, una persona prudente es aquella persona que actúa con cautela y con mucho cuidado, actúa con prudencia, tiene buena sensatez y un buen juicio. La prudencia es una virtud, fíjese nada más lo que dice el diccionario. La prudencia es una virtud que discierne y distingue entre lo bueno y lo malo. Sigue lo bueno y huye de lo malo. La persona insensata o negligente es aquella persona que es falto de prudencia y de sensatez. Es una persona que le falta el sentido de la razón o el razonamiento. No piensa para actuar correctamente. Es aquel que actúa sin un buen juicio. No discierne entre lo bueno y lo malo. Piensa que lo malo no le va a llegar hasta que lo enfrenta. Se da cuenta que sí podía llegar a su vida. Bueno, en esta palabra del mismo Señor Jesucristo tenemos una advertencia donde Él mismo nos dice que debemos ser prudentes y no insensatos. Las 10 vírgenes, si nosotros vemos ahí en este pasaje de Mateo 25, podemos ver que estas 10 vírgenes tenían al mismo Señor, esperaban al mismo Señor. 5 de ellas estaban muy bien preparadas. Las otras 5 estaban medio preparadas. Se habían quedado en el principio de su preparación. Habían iniciado muy bien, pero no continuaron en su preparación. No funciona estar a medias. No funciona. O estamos preparados o no lo estamos. Las 5 vírgenes que estaban preparadas fueron prudentes, fueron personas inteligentes, tenían sus lámparas llenas de aceite y se dispusieron a esperar a su Señor. Llevaban aceite extra en otra vasija. No solamente llevaban aceite en su lámpara que estaba encendida, sino llevaban aceite extra en otra vasija, en otro recipiente. Y las 5 vírgenes que no estaban muy preparadas, que eran insensatas, tenían aceite en sus lámparas también, iniciaron muy bien, también se dispusieron a esperar al mismo Señor, pero no llevaron aceite extra, ni siquiera llevaron otras vasijas extras, no pensaron en el factor tiempo. No pensaron que se les podía terminar lo que ellas llevaban. No pensaron que deberían llevar extra. No
se prepararon para un porvenir. No pensaron correctamente. Las otras vírgenes que sí estaban preparadas, pues tal vez pensaron, si nos hace falta, pues ya lo llevo aquí. No voy a andar a las prisas buscándolo. Estaban pensando más adelante que podía hacerles falta. Las personas piensan de esta manera, en una gran mayoría en el mundo entero piensa, no creo que me suceda a mí. Al final dicen, no pensé que me sucediera a mí. Al principio dicen, no creo que me suceda. Cuando ya les pasa, dicen, no pensé que me hubiera sucedido a mí. No lo puedo creer. Ya cuando les pasó, terminan diciendo, no puedo creer que esto me sucediera a mí. Bueno, no creíste al principio y ahora ya está sucediendo, ahora ya estás viviendo las consecuencias. Por ejemplo, podemos nosotros decir, hay muchas personas ahorita que dicen, no, no creo que me contagie yo, y se van sin usar su mascarilla, sin usar el equipo adecuado, sin lavarse las manos como deben hacerlo, que lo están recomendando los médicos, y andan por ahí muy deliberadamente. Precisamente cientos, miles de esas personas fueron contagiados y tal vez ahorita ya no están con vida por pensar de esa manera. Que no sea usted uno de esas personas que está actuando con insensatez. Sea prudente, sea una persona que piense correctamente, tome un discernimiento correcto, porque al ser afectado usted, su familia también es afectada. Vemos nosotros que los dos grupos de personas aquí en este pasaje bíblico tenían al mismo Señor. Iniciaron correctamente. Pero al momento que llega el Señor, se les terminó el aceite a ambos grupos. Pero las 5 vírgenes prudentes traían aceite extra. Las otras 5 vírgenes no venían preparadas. No estaban listas para enfrentar aquel momento y comienzan a pedir del aceite que traían las otras 5 vírgenes que sí estaban preparadas. Pero hay muchas cosas que usted y yo no podemos compartir, porque esto se trata de una vida personal. Se trata de nuestras creencias, se trata de nuestra actitud, se trata de nuestras decisiones. Son cosas que son personales únicamente. Su decisión le afectará a usted y la decisión de usted no le puede ayudar a aquella otra persona, porque él o ella debería de tomar su propia decisión. Podemos nosotros ver aquí en este mismo pasaje que el conocimiento del Señor Jesús, que Él murió por nuestros pecados, muchos lo creemos, tenemos esa fe. Mas, sin embargo, la fe está en un nivel, en usted, y en otra persona está en otro nivel. Esa fe a usted le ha llevado tal vez a buscar más de Dios. Otras personas nada más creen que Cristo Jesús murió en la cruz por los pecados de todos nosotros, pero nada más hasta ahí llegaron. Y ahí podemos ver nosotros un nivel de fe diferente en el corazón de una persona y en el corazón de otra persona. Esa fe en un nivel, eso es lo que podría estar representando el aceite
en el corazón, en esas lámparas. Esa lámpara que está encendida puede ser el corazón de usted y el corazón de la otra persona. Todos creemos, pero de una manera diferente. Deje que esa fe siga llenando su corazón, pero que también lo lleve a tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo. No solamente crea usted que Él vino a la cruz del Calvario aquí en su razonamiento, sino crea también en su corazón. Eso es lo que lo va a hacer diferente a usted. Muchas personas, cuando les preguntamos quién es Cristo Jesús, dice, pues Él es el Señor. Él vino a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados, pero no tienen una relación con Él. Ni siquiera buscan de Él en toda su vida. Viven una vida muy lejos de Dios. Viven una vida muy lejos de profesar su fe o su creencia que Cristo Jesús es el Señor. Una cosa es que nuestra boca diga Él es el Señor y otra cosa es que nosotros lo honremos con todo nuestro corazón. Ahí es donde se puede ver la prudencia y la insensatez de cada persona. ¿Cómo es que usted está viviendo delante de Dios? Ahí es donde usted debe rendir su corazón a Dios. Él está por venir por aquellos que han confesado su nombre. Dice aquí que las 10 vírgenes estaban esperando a su Señor. Las 10 creían en Él, las 10 lo tenían como su Señor, pero 5 de ellas tenían su lámpara llena de aceite y tenían aceite extra en otra vasija. Quiere decir que continuaron viviendo en esa fe en su Señor. Las demás tuvieron una fe, llegaron hasta cierto tiempo en su vida, pero después dejaron de llenar de la presencia de Dios en sus corazones, en sus mentes, en su alma, en su espíritu. Ya no les sirvieron. Tal vez en algún tiempo le sirvieron, le honraron, le adoraron, pero dejaron de hacerlo hace tiempo atrás. Cuando venga el Señor, ¿le va a encontrar a usted sirviéndolo y adorándolo? ¿O solamente va a quedar con el recuerdo que usted va a decir, Señor, pero yo también lo hice, pero lo dejaste de hacer? Tu corazón ya no está lleno de mi presencia. ¿Qué es lo que va a encontrar el Señor en el corazón de usted o en el corazón mío? ¿Qué es lo que el Señor viene a ver en nuestro corazón? ¿Está usted preparado? ¿Está usted preparada? Cuando las personas no creen que esto puede venir a sus vidas, piensan que jamás va a haber consecuencias de cómo ellos están viviendo. El mundo completo ahorita se preocupa más por tener una carne asada cada fin de semana que de ir a buscar a Dios en su casa de oración. Se preocupa más por ir a visitar a los amigos, a los familiares, que de ir a buscar a Dios en su casa de oración. Muchas de las veces se están contagiando más de lo que el mundo está ofreciendo allá afuera. Se contagian más de lo que otros hacen que de lo que Dios está demandando de sus corazones. Les importa más hacer lo que otros hacen que poner en práctica la palabra de Dios. Esas vírgenes creyeron al principio, esas vírgenes insensatas,
creyeron al principio. Después tal vez perdieron esa fe. Ya no estaba su corazón lleno de esa fe. Por eso es que el aceite comenzó a escasear. Se comenzó a apagar esa llama en su lámpara. Se comenzó a apagar ese fuego de la fe en su corazón. Ellas pedían a las otras que les regalaran del aceite que ellas tenían. Pero ¿cómo puedo darle yo de la fe que he tenido a mi familia en el momento que venga Cristo Jesús? Cuando ellos deberían de haber experimentado esa fe diariamente delante del Señor. Cada uno en lo individual debe vivir delante de Dios como debe ser. No por la fe mía, mi familia va a ser salva. Ellos deben creer, ellos deben rendirse al Señor, ellos deben buscar al Señor, ellos deben confesar diariamente que Jesús es el Señor, darle gracias por la salvación que Él nos dio en la cruz del Calvario. Yo lo tengo que hacer por mi cuenta. No somos salvos por generaciones, porque mi papá creyó, yo también soy salvo, porque mi mamá creyó, yo también soy salvo. No. Ellos tienen que hacer su relación personal con el Señor y yo también tengo que tener mi relación personal con el Señor. Es individual. Por eso, en esta área, no se puede compartir en el momento que venga Cristo Jesús por nosotros. Esas vírgenes tal vez perdieron esa fe, el aceite en su corazón comenzó a escasear. Antes alababan al Señor, pero ya no lo alababan. Se olvidaron de Dios en algún tiempo. Le servían antes, pero para entonces ya no le estaban sirviendo. Cuando tocaron la puerta, el Señor ya había cerrado la puerta y les dice: no las conozco, no sé quiénes son. ¿En qué grupo está usted? ¿Se ha alejado usted de Dios? ¿Se está dejando contagiar por el resto del mundo que no quiere nada de Dios? Porque los demás dicen: a mí no me importa lo que Dios dice, ¿usted también lo está haciendo? Tenga cuidado, porque el resultado de la insensatez, tarde que temprano, va a llegar. Así como los que pensaron que no se podían contagiar por un virus, se enfrenta al final un contagio y se sufren las consecuencias. Espiritualmente, nosotros vemos que todo lo que nosotros hacemos lo vamos a recoger o a cosechar. Dicen Gálatas 6, 7 y 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Qué es lo que usted está sembrando? ¿Prudencia? ¿Está sembrando usted en el Espíritu, alabando a Dios, sirviendo a Dios? Pues lo siembra usted y va a cosechar vida eterna. Porque cuando venga el Señor por aquellos que han creído en Él, usted va a gozar de la eternidad que el Señor promete en su palabra. Pero aparte también está sembrando ese entendimiento, esa fe en el corazón de sus hijos para que ellos también vivan delante de Dios como Dios manda. Sea prudente. Nunca jamás piense que nunca va a llegar
un resultado de lo que usted está viviendo. Sea bueno o sea malo, lo vamos a cosechar, lo vamos a recibir. Si es bueno lo que usted está haciendo, va a recibir las bendiciones que Dios tiene en la vida eterna. Pero si es malo, si usted está rechazando la palabra de Dios, si usted está rechazando todo lo que Dios dice en su palabra, también va a llegar el fruto, también va a llegar una cosecha. ¿Qué es lo que usted quiere recibir de parte de Dios? No piense que nunca, jamás va a llegar un resultado. Siempre va a haber un resultado, sea uno o sea el otro, según lo que nosotros estemos viviendo. Si usted vive descuidadamente, eso es lo que vamos a recibir, es lo que usted va a recibir de parte de Dios. Pero si usted cree en el Señor, dice el Señor de esta manera, que todos los que lo confiesan delante de los hombres, Él también los va a confesar delante de su Padre y sus santos ángeles cuando esté en la presencia de Él. Pero todos los que lo nieguen delante de los hombres, Él los negará delante de su Padre que está en los cielos. ¿Qué es lo que usted quiere recibir? Hay muchas palabras de esta manera que están escritas en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que usted escoge en este momento? Si usted escoge la bendición de Dios, si usted está viviendo con esa prudencia, piensa correctamente en lo que usted quiere recibir, tanto en este tiempo como en el venidero, entonces confiese a Cristo Jesús en su corazón. Pídale perdón por sus pecados. Pídale que Él tome su corazón y su alma y le enseñe a vivir con prudencia, con sabiduría, y para que usted rechace toda una vida de pecado y comience a vivir para el Señor en el resto de su vida. Si usted lo hace, entonces usted tomará la vida eterna que el Señor le está ofreciendo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos llamas a vivir en una vida prudente, sensata. Gracias, Señor, porque eres tú quien nos muestra que la insensatez, la imprudencia, traerá un resultado no muy bueno en nuestra vida. Pero gracias, Señor, porque tú moriste en la cruz por nosotros. Ahora, Señor, entregamos nuestra vida en tus manos. Perdona nuestros pecados. Renunciamos a esa vida de pecado. Límpianos de todo mal y guíanos en tu camino de verdad. Enséñanos a honrarte y a glorificarte con todo nuestro corazón el resto de nuestra vida. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén y amén, Señor Jesús. Amén. Que Dios le bendiga y le guíe en ese camino de verdad que el Señor tiene preparado para usted. Y gracias por escuchar este mensaje. Que el Señor sea con usted y con su familia. Dios le bendiga.